Hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Estás escuchando? Expansión estelar. Si llegaste hasta acá es porque, has estado buscando respuestas a muchas preguntas inquietantes, preguntas existenciales, como quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo aquí, hacia dónde vas. Y en realidad muchas veces son un montón de preguntas que no tienen respuesta o que no has conseguido las respuestas. ¿Y por qué tú sabes que hay algo que no encaja? Porque sabes que hay algo que está mal. No sabes exactamente lo que es, pero sí que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y nuevamente te doy la bienvenida a este primer programa del podcast Expansión Estelar. Al igual que tú, y a lo largo de mi vida había estado buscando respuestas a estas mismas preguntas existenciales y de alguna u otra manera había estado encontrando respuestas, pero respuestas sueltas, como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas de algo que es más grande. Y mi primer interés fueron las pirámides de Egipto. Siempre estuve intrigada en saber quiénes las construyeron, por qué las construyeron, para qué, cómo, o sea, el misterio de la tecnología que se usó para su construcción. Y no solo las pirámides de Egipto, las pirámides de Egipto son la puerta de entrada para plantearse dudas y seguir preguntándose más cosas. También están las civilizaciones ancestrales, toda la cultura mesoamericana, por ejemplo, los mayas, aztecas, los incas, los indios hopis de América del Norte, y eso solo por nombrar algunas. Y por supuesto, y lo más sospechoso, es la incongruencia de las fechas en las que se dice que existieron todas estas culturas. O sea, es como que nada encaja. Y finalmente, la historia oficial, entre comillas, es solo un cuento, es parte del relato que quieren que nosotros sepamos, solo una parte pequeña y una parte muy confusa. Y francamente, ese cuento oficial a mí siempre me resultó completamente inverosímil. Y eso me hizo creer firmemente en la existencia de una inteligencia no terrestre que de alguna manera estuvo aquí o que siempre ha estado entre nosotros, y que esa inteligencia extraterrestre es a quienes algunos de nuestros ancestros llamaron dioses. En la medida en que me iba preguntando cosas, iba descubriendo nueva información por aquí, por allá, las cosas como que iban consiguiendo más pistas. Y entre toda esa información investigué sobre budismo, reencarnación, metafísica, cuerpo astral, karma, vidas pasadas, geometría sagrada, no sé, un largo etcétera de temas relacionados con la pregunta de quiénes somos. En esa búsqueda asistí un día, y solamente fue un día porque esto era con invitación. Asistí a una reunión taoísta en donde me enseñaron ese día lo siguiente. Lo que tanto estás buscando, esas respuestas, no están afuera, están dentro de ti. Ellos dijeron allí que el Tao da respuestas a tus preguntas internas, y claramente yo quedé mucho más confundida con esa respuesta y me di cuenta que todos estos conocimientos estaban tan codificados que era un largo camino, un camino como demasiado largo, el camino del iniciado, para comprender todo esto. Así que, no sé, yo me fui por otro lado y traté de entender siempre qué me habían querido decir con lo de lo que buscas está adentro y no afuera. En todos estos temas que fui investigando, ninguno me supo responder o claramente o directamente el por qué pasan ciertas cosas, además de las preguntas existenciales. ¿Por qué tanto sufrimiento y por qué me parecía tan raro de repente como todo, como no sé, como la textura de las cosas o ciertas situaciones en general me parecían como incongruentes? Y sobre todo, ¿por qué había tantas cosas ocultas y por qué alguien o algo, no lo sé, no quería que supiéramos estas cosas? Hasta ese entonces, lo más esclarecedor que había encontrado, y aún así un poco complicado de asimilar, por lo menos para mí, fue el libro del Kybalión, de los 3 iniciados, que contiene las enseñanzas herméticas. Y por otro lado, el libro de la Flor de la Vida, de Drúmbalo Melchizedek, que trata de las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que significa Hermes el 3 veces grande, donde habla de los principios del universo, de la naturaleza de la realidad, la creación de la vida. Y esto me tomó varios años en asimilar,
lo que decían estos libros porque los leí muy lento, los leí en años distintos, lo leí varias veces y al final estaba huyendo del camino largo del iniciado y me encontré con mi propio camino largo. Y sentí que estos dos libros me estaban dando luces, como me estaba acercando más a la respuesta que yo quería tener. Y conceptos como nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, o como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, o toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Entonces, todas estas enseñanzas de Hermes me llevaron a Thoth y Thoth a Egipto nuevamente. Entonces pensé, nada, Egipto es la clave. Y aún así, sentí que quedé en el mismo lugar del inicio, preguntándome quién había construido las pirámides y para qué y cómo y por qué. En medio de esto comprendí un concepto nuevo, el concepto del todo, el concepto de la fuente original o el éter o el infinito. Entonces comprendí que todos provenimos de allí, de esa fuente original, que todos somos un fractal de ese infinito teniendo una experiencia individual. Entonces, esta idea del todo me gustó mucho, me hizo mucho sentido y me quedó rebotando en la cabeza, yo diría que como un par de años, hasta que me topé en YouTube con el canal de Gosha de Agencia Cósmica y por medio de ese canal llegué al canal de Robert de Despejando Enigmas, donde Robert y Gosha cuentan su experiencia de un contacto extraterrestre, un contacto con personas que vienen de las Pléyades y no solo de las Pléyades, como siempre había escuchado hablar, de las Pléyades, de los pleyadianos, por ejemplo, de los pleyadianos según Marciniak, Bárbara Marciniak, sino que estas personas venían específicamente de dos planetas que se llaman Erra y Temer, que son parte del sistema solar Taygeta. Y eso yo nunca lo había escuchado, ni lo había leído en ninguna parte. Me llamó la atención, me llamó mucho la atención y algo me hizo clic. Y cuando comencé a escuchar las conversaciones donde explicaban quiénes eran, de dónde venían estas personas estelares que venían de otra densidad, de la quinta densidad, y explicaban qué es la Matrix, que finalmente la Matrix es la naturaleza de esta realidad en la que vivimos en la Tierra, que es una realidad 3D. Todas esas piezas sueltas de repente empezaron a encajar y para mí las cosas empezaron a cobrar sentido. Y finalmente tuve respuestas a las preguntas que me había estado haciendo prácticamente durante toda la vida. Y siento que esta información me cambió radicalmente porque es una información muy directa y muy clara y sobre todas las cosas es muy decodificada. Entonces, esta información decodificada me cambió radicalmente mi forma de percibir la realidad. Entonces, llevo más de un año siguiendo esta divulgación y sentí la necesidad de que ya era hora de compartir lo que había estado aprendiendo y lo que sigo aprendiendo. También un poco para hacer equilibrio en el universo, porque no se puede ir por ahí por la vida solo tomando o solo dando. Entonces, inicio este programa con el fin de acompañar el proceso de quienes se están iniciando en este tema, que han buscado respuestas por aquí y por allá y que aún siguen preguntándose cosas y que todavía no han encontrado las respuestas. Y si esta información te hace clic, como me hizo clic a mí, entonces, bueno, es una información que definitivamente es para ti. Este podcast está dedicado a la divulgación de esa información que ha sido compartida por personas de la raza taygetiana de las Pléyades, especialmente del sistema Taygeta, de la estrella, el Sol Taygeta y de los planetas Erra y Temer principalmente. Las Pléyades nosotros las conocemos como las 7 hermanas, aunque en realidad son 9 estrellas, 9 soles con sus respectivos planetas y todos estos planetas están habitados. Esta información ha sido directamente recibida por Robert del canal Despejando Enigmas, Gosha de Agencia Cósmica y recientemente por Cristina y Estela de Conocimiento Pleyadiano. Todos estos son canales de YouTube a través de los cuales ellos han estado compartiendo una gran cantidad de información que han recibido de estas personas de manera directa en conversaciones por escrito. Y esta parte es una parte muy importante porque esta información no es canalizada, son conversaciones por escrito. Entonces vamos a comprender de una buena vez y de primera fuente, de primera mano, qué es lo que sucede fuera de las bandas Van Allen, ese toroide electromagnético que envuelve nuestro planeta y qué es lo que sucede dentro de ese campo electromagnético que es donde estamos nosotros, aquí en la Tierra.
Ellas, las taijetianas, y me refiero a ellas porque son en su mayoría mujeres, actualmente están en la órbita baja de la Tierra, en sus naves, realizando diversas labores y entre ellas compartiendo con nosotros esta información a través de los contactados. También la idea de hacer este canal de difusión es hacerlo amigable y creo que el formato podcast es bastante ideal porque puedes escucharlo en el teléfono, por ejemplo, y hacer otras cosas sin que se te corte el audio, o puedes descargarlo para escucharlo offline. La verdad es que yo creo que tiene muchas ventajas y a mí me gusta mucho el formato podcast. Y también la idea es hacerlo de manera cronológica en la que fue recibida la información. Esto se comenzó a divulgar desde el año 2018 y va de menos a más a mucho más. Es una información que es exponencial. Toda esta información es exponencial. Entonces, este espacio es ideal para ir acompañando el proceso de quienes recién se estén iniciando en este tema, porque a la fecha, la última información difundida por Robert y Gosha podría resultar quizás muy compleja de entender si es que no has venido siguiendo esta información desde el principio. Por ejemplo, Robert en los últimos videos recomienda ver los primeros videos porque finalmente todo está relacionado y todo tiene un orden. Y si comienzas por el último video del 2020, cuando esto viene de principios de 2018, te estarás perdiendo 2 años de información y probablemente entres en disonancia cognitiva, que básicamente es una desarmonía interna del sistema de las ideas, de tu sistema de ideas. Entonces, repito, si esta información te resuena, si te hace clic de alguna manera, si te resuena es porque es para ti. Y si no es así, pues también es válido, porque lo importante es que si te hace sentido, tratar de compartirlo con las personas que tú creas, le puede hacer sentido también, porque tampoco la idea es ir invadiendo los espacios de otras personas que simplemente no desean saber de este tema o no les interesa, porque por supuesto no se trata de convencer a nadie de nada. Bien, la civilización taijetiana nos lleva un adelanto de nada más y nada menos que 800.000 años. Y eso es una cantidad, pero bárbara, una cantidad asombrosa de años. Y no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de conciencia. Entonces, a veces se les complica un poco o no existen algunas palabras para explicar ciertas cosas. Y esto tiene que ver con nuestra falta de un marco de referencia que nos dificulta un poco la comprensión de este conocimiento al principio. Pero en la medida que vamos recibiendo más y más información, ese marco de referencia se va ampliando. Entonces, por eso es que hay que seguir todo esto con la mente muy abierta, sobre todo con mucha responsabilidad y tomando lo que a cada uno le resuena. Y también cuestionándose todo, obviamente, porque no se trata de crear nuevos dogmas ni nada por el estilo. Cada uno debe construir su propia realidad y debe guiarse por lo que le indique su intuición finalmente. Tanto ellas como los contactados se están esforzando muchísimo, pero muchísimo para poder hacernos llegar todo esto de manera más clara. Los contactados, por ejemplo, están dedicados a esto a full, a 100% comprometidos para ir sacando la información adelante. La manera en que la raza taijetiana comprende la realidad es a través de su pensamiento holográfico, que quiere decir que lo engloba todo sin dividir o encasillar las cosas como lo hacemos nosotros, que necesitamos encasillar y separarlo todo para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, el cuerpo humano por un lado, el sistema nervioso por el otro, el sistema digestivo por otro, los chakras, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, o sea. Y ellas comprenden todo como parte de un todo que está unido e interconectado. Y eso es por su nivel de conciencia, desde luego, y también por una parte fisiológica en donde su cerebro no está dividido en 2 lóbulos como el de nosotros, sino que es una sola unidad, es un solo todo. Porque finalmente eso es lo que somos. Somos parte de un todo, de un gran todo, de esa fuente original, de ese infinito, teniendo como experiencia una ilusión de separación. Y es algo que nos explica muy, pero muy bien y que por supuesto estaré compartiendo más adelante. También saber y estar abiertos a que la información va cambiando a medida que se reciben nuevos datos. Es como que hoy crees una cosa y mañana con datos nuevos puedes ver las cosas de manera distinta y no desechar lo que habías pensado antes, sino que sumar puntos de vista, porque esto no es algo fijo, esto es algo más bien muy dinámico y muy lejos de ser algo dogmático, por supuesto. Y
tampoco es que las ideas se contradigan, sino que al contrario, mientras vayas sumando más ideas a la idea principal, todos los conceptos y todos los puntos de vista se van integrando en uno solo. En este primer capítulo voy a estar compartiendo la conversación que mantuvo Gosha del canal Agencia Cósmica con Svaruderra, que es una de las taijetianas con quien establecieron contacto. Esta conversación fue publicada el 28 de mayo de 2018. Es una transcripción textual de la conversación donde se presentan y nos cuentan quiénes son ellas. La idea es que no se tergiverse la información de ninguna manera o yo parafraseando pues pueda llegar a cometer un error y no es la idea. Esta información debe ser transmitida tal cual fue recibida y justamente para evitar percepciones erróneas a lo que quieren transmitir ellas es que esta información no es canalizada. Y no es que un contacto canalizado sea mejor o sea peor, sino que este contacto, al no ser canalizado, es simplemente distinto, porque son conversaciones escritas, conversaciones de tú a través de internet. Yo sé que suena raro y eso lo tengo muy claro, sé que suena a ciencia ficción, obviamente, definitivamente, pero finalmente es parte de una realidad que desconocemos, porque a fin de cuentas ellas no necesitan internet para comunicarse con nosotros. Somos nosotros los que necesitamos internet para que ellas puedan compartir esta información. Yo creo que esto es un momento histórico, es un momento único. Creo que es un contacto único y tener la oportunidad de recibir todos estos mensajes de manera tan clara y de manera directa es una fortuna porque de verdad es una información muy, muy potente. Yo lo que hice fue traducir todas estas conversaciones al español neutro. Todos ellos son de España, Robert, Cristina y Estela. Y Gosha es polaca y siendo que es su lengua nativa, el polaco, estas conversaciones son en español. Ella habla súper bien español y súper bien inglés y también tiene un canal de YouTube en inglés que se llama Cosmic Agency. Entonces lo que hice fue eso, traduje todo el español neutro sin quitar ni poner absolutamente nada. También quiero resaltar aquí que mucha de la información que nos comparten es información que ya está en la Tierra, es información hecha por investigadores terrestres. Ellas nos van dando la referencia de los autores cuando sea el caso. Mucha de esta información está en inglés y no es fácil de acceder si es que no hablas inglés y tampoco es fácil de acceder de manera tan ordenada. También es una información que es parte de sus archivos, de sus bases de datos y de sus propias investigaciones. Y por otro lado está la información estelar, que definitivamente es información que no está en la Tierra y que ellas son quienes la han compartido por primera vez. Porque finalmente el objetivo es expandir nuestras conciencias, activar nuestro despertar, ampliar nuestro marco de referencia y, como dice el libro de La Flor de la Vida, este conocimiento conduce hacia la ascensión para recordar quiénes somos y por fin encontrar la manera de volver a casa. Sobre Svaruderra, y esto a manera breve, a manera de introducción, es la chica de la raza taijetiana con quien Gosha mantuvo esta conversación y ella proviene del planeta Erra, que es uno de los planetas que mencioné anteriormente, que es parte del Sol Taijeta, que forman este pequeño sistema solar de 4 planetas que son Erra, Temer, Procyon y Dakote. Es pequeño en comparación a nuestro sistema que tenemos muchos más planetas e incluso tenemos más planetas de lo que la ciencia nos ha dado a conocer, la ciencia terrestre. También de eso vamos a conversar más adelante porque compartieron información muy detallada de cada planeta de nuestro sistema solar y quiénes lo habitan. Es algo muy interesante, es algo muy impactante. Para mí fue muy impactante saber cuáles son los planetas que están habitados y quiénes lo habitan. En realidad te puedes dar cuenta que nada es como nos han hecho creer que es. O sea, nosotros estamos atravesando momentos muy difíciles, eso lo sabemos, estamos en ello ahora y creo que este es un momento crucial. Es un momento crucial en la historia de nuestro planeta, es crucial en la historia de la humanidad y ahora nos estamos despertando. Llegó el momento de despertarnos de este sueño, de ir sacudiendo viejas creencias para poder avanzar al siguiente nivel dimensional. Comenzar a entender qué es la Matrix y comprender de qué se trata la naturaleza de esta realidad que habitamos, esa es nuestra responsabilidad si así la deseamos asumir.
La voz que escucharás a continuación es la mía, que representa la voz de Gosha, y la otra voz, con un pequeño efecto, representa a Svaru de Erra. Dicho todo esto, espero que lo disfrutes. Si te hace sentido, compártelo. Me puedes seguir en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes escucharme a través de Spotify, iTunes Podcast e iVoox. Bueno, que comience la aventura. Hola, Svaru. Muchas gracias por la reunión de esta noche. Gracias por estar aquí conmigo. Para empezar, ¿podrías decirnos quiénes son ustedes más exactamente? Somos principalmente de planetas Erra y Temer que giran alrededor del Sol Taygeta. En el sistema de estrellas Pléyades, Messier 45, M45, las 7 hermanas, que está a 422 años luz de distancia. Somos el equipo de casi 18.000 taygetianos en varias naves. ¿Y de qué dimensión son? Venimos de la quinta densidad. Preferimos llamarlo densidades que dimensiones. Sin embargo, todo fuera de la Tierra es de quinta densidad. Solo es la Tierra que se mantiene artificialmente en la tercera densidad, superdensa. El universo normal es todo de quinta densidad. Habiendo dicho eso, no observamos esas densidades como lo hacen las personas en la Tierra. Observamos todo en el conjunto, un gradiente de frecuencias de elevación suave. No las densidades separadas como si tuvieran un muro entre ellas. Esas ideas son solo un concepto de la Tierra. Definitivamente hablaremos sobre las densidades con mayor profundidad en el futuro, ya que este tema me fascina. Ahora, dijiste que tienen unos 18.000 taygetianos en varias naves. ¿Están en la órbita del planeta Tierra permanentemente o moviéndose entre varios lugares? ¿Y qué tan lejos de la Tierra están estacionados? Las naves están colocadas en varias alturas en la órbita, dependiendo de la tarea individual de cada nave. Esta está a 490.000 kilómetros. Las grandes son principalmente estacionarias. Las más pequeñas se están moviendo por todo el lugar. ¿Cuáles son las tareas de estas diferentes naves? Algunas son comando y control, desde donde todo es monitoreado, organizado y controlado. El liderazgo está allí. Hay 2 de esas naves. Esta es una de ellas. Otras están dedicadas a hacer cumplir el bloqueo. Otra es la nave de ciencia y también hay varias naves ágiles más pequeñas para realizar múltiples tareas. También están los más numerosos. Estos son los transbordadores para ir y venir de las naves. Estos son, en su mayoría, discoidales y en forma de caja. ¿Podrías expandir en lo que quieres decir con naves dedicadas en hacer cumplir el bloqueo? Les impedimos que las naves salgan de la Tierra o que vayan a la Tierra sin un motivo claro para hacerlo. Esto para evitar que las fuerzas hostiles entren y refuercen las negativas de la Tierra. También para evitar que los negativos trafiquen a personas de la Tierra para venderlos como esclavos o como carne para comer en varios mercados negros, especialmente en Orión y Zeta Reticuli. El bloqueo se aplica principalmente por 3 razas: taygetianos en comando y control, alfratanos de Alpha Centauri y antarianos. Me gustaría hacer 2 preguntas. Las pequeñas naves en movimiento son las que podemos ver por aquí, los llamados ovnis, algunos de ellos. Sí. Y luego dijiste que monitorean las naves que entran y salen. Ahora, este es probablemente otro tema, pero ¿qué pasa con las naves del programa espacial secreto? ¿Han dejado la Tierra como dicen? ¿Pasaron por el bloqueo de ustedes? Hay muchas naves. Algunas están en áreas como S4, Área 51, pero la mayoría de las grandes están en la Luna y bajo el control de la Federación. El programa espacial secreto ha perdido todas sus grandes naves. ¿Eso quiere decir que en algún momento salieron de la Tierra? Sí, lo hicieron en los 60s y hasta el año 2008, cuando Asket los noqueó a todos en una batalla espacial. Los capturó. Ok, dijiste, detenían las naves que abandonan la Tierra. ¿Qué naves abandonan la Tierra? ¿Te refieres a los del SSP? Algunas de las restantes son del SSP, otras son reptilianas o de Tolwai o Maitre, Tolgrade, grises altos. Hay mucho tráfico aquí. Ok, dejemos el tema del programa espacial secreto para otro momento entonces, ya que es grande también. Dijiste que todo alrededor de la Tierra es de quinta densidad. ¿Están sus naves en la quinta densidad también cuando están cerca de la Tierra?
Todo lo que está fuera de la Tierra está en quinta densidad. ¿Qué tan lejos de la Tierra comienza a ser la quinta densidad? Los cinturones de Van Allen marcan la barrera. ¿Cómo podemos ver estas naves si están en la quinta? ¿Están debajo de los cinturones de Van Allen tal vez? Tengo un problema describiéndolos aquí. Son naves de combate y me resisto a llamarlos así porque suenan muy beligerantes. Y sí, muchas están debajo de los cinturones, muchas están sobre la superficie aterrizadas o en un vuelo de bajo nivel, y todas las variantes en medio. Cuando los ufólogos dicen que vieron una nave de plasma, no es la nave en sí lo que están viendo, es la ionización que ocurre en la atmósfera cuando la presencia del motor de una nave estelar calienta e ioniza las partículas del aire. En resumen, lo que están viendo es el tubo de escape de la nave. También está el satélite Black Knight, hay 19 de estos. Son luchadores de la clase Alpha Tan L y permanecen en la órbita baja de la Tierra, mirando hacia abajo como un ave de presa en busca de Cabal Reptil y otras naves negativas. ¿Hay más gente que viene de las Pléyades o principalmente de los planetas que mencionas? Principalmente, pero no encarnando. La mayoría vienen usando la tecnología de inmersión total. Hacen lo mismo que nosotros, pero como mejor les parezca. Sin embargo, todos debemos seguir las mismas reglas. ¿Qué es la tecnología de inmersión? Una realidad virtual computarizada en la que pirateas la matrix digital que controla la Tierra, apareces y funcionas como humano cuando no lo eres. Entras ahí para una misión o un propósito. ¡Wow! Definitivamente quiero saber más sobre ese programa en algún momento. Ahora, ¿ustedes son seres biológicos de aspecto humano? Sí, lo somos, de la misma rama liriana. Nuestras principales diferencias son el ADN de 12 hebras y el cromosoma 24, y como resultado de esta diferencia, nuestro sistema nervioso es diferente, así como también los órganos sexuales, principalmente. Casi todo está relacionado con el sistema nervioso, donde el voltaje del nervio es mucho más alto que con los humanos y el cerebro no tiene lóbulos cerebrales. Sin cerebro derecho e izquierdo es una sola masa. Pensamos holográficamente y comprendiendo la dualidad sin el conflicto entre los hemisferios, como ocurre con la mayoría de la gente en la Tierra. También podemos ver en la oscuridad, como lo hacen los gatos. Esto también se debe a una mayor eficiencia del sistema nervioso y todos nuestros sentidos también se intensifican. Apenas nos cansamos cuando corremos, porque nuestro tiempo de recuperación es mucho más rápido. Esto se debe a la mejor eficiencia de procesamiento mitocondrial del oxígeno y también un mayor nivel de oxígeno en la atmósfera interna de nuestro planeta y de la nave. Estamos en 78% de oxígeno, 20% de nitrógeno y 2% de otros gases, cuando en la Tierra están en aproximadamente 78% de nitrógeno y 20% de oxígeno, 2% de otros gases. Estamos invertidos. No tenemos problemas de esqueleto o son raros, porque nuestra gravedad es del 80.8% que la de la Tierra en nuestros planetas y en la configuración de la gravedad artificial de las naves. ¿Cómo aprenden nuestro idioma? Por descarga telepática y algo de práctica. A medida que pasamos la información a granel, entre todos aquí es bastante fácil aprender un nuevo idioma. La mayoría de nosotros habla con fluidez más de 10 idiomas de la Tierra. Ok, entiendo que ustedes son en su mayoría mujeres. Sí, nuestra población es aproximadamente 75% femenina. ¿Y por qué en su mayoría son mujeres? ¿Qué pasó con Yin y Yang? No sabemos la respuesta nosotros mismos. Hay muchas teorías. Es más un 50 y 50% cuando lo miras desde un punto de vista de reproducción únicamente, ya que la mayoría de las mujeres que están en exceso son muy viejas y no están interesadas en tener pareja. Para ser claros, viejas, pero todavía en un cuerpo de 20, ¿sí? Algunas mujeres mayores en un cuerpo de 20 años y otras en cuerpos de aspecto más mayor. Todo depende cómo quieran aparecer. La razón por la cual la mayoría de los bebés son mujeres
también viene del lado del espíritu, por lo que la clonación no funciona porque no hay nadie a encarnarse en un cuerpo masculino, si la mayoría de las almas están interesadas en ser mujeres. Todo aquí es para mujeres, casi todo. Es más fácil tener un proyecto como mujer porque se les respeta más profesionalmente. Esto no debería ser, lo sé, pero es así. Una mujer es muy respetada en todos los círculos de ciencia y arte. Y los hombres no tanto, porque los hombres de Taijeta están más interesados en el amor y las relaciones, el romance y el entretenimiento deportivo. Y raramente en la ciencia y la política, como ejemplo. Entonces, incluso si hay muchas más mujeres aquí, a la mayoría no les interesan los hombres. Cuando a los hombres, casi todos, les interesan las mujeres. Entonces, está equilibrado. ¿Cuál es la lengua materna de ustedes? ¿A qué se parece? Nuestro idioma nativo es taijetiano pleiadiano, similar al lenguaje navajo de la tierra con un toque de japonés. El lenguaje es verbal telepático. Esto significa que las palabras individuales están cargadas con extensos datos y significados telepáticos. Cada palabra es un vehículo para la carga telepática. Hablamos con la boca, como ustedes, pero mientras hablamos también cargamos detalles a nuestras palabras, pasando cerca de 1000% de datos más que en un lenguaje de la tierra normal, que lo hace por frases. ¡Wow! Me encanta el idioma nativo americano, por cierto. Esto es porque proviene del taijetiano, debido a la influencia que tuvimos ahí con las culturas nativas de América. Entiendo. Se puede decir que ustedes son de nuestro futuro, debido a que algunos contactados contactan con seres del futuro como aseguran. Eso necesita una explicación muy larga. No hay futuro. Todo está ocurriendo ahora y es solo tu percepción y tu frecuencia lo que determina lo que estás experimentando en tu ahora. De una forma u otra, sí, se puede decir que somos del futuro, pero no de la Tierra. No somos humanos de la Tierra del futuro. Sí, esos conceptos son siempre muy difíciles de entender para nosotros. Ok, por lo que entiendo, ustedes no son los seres humanos de la Tierra del futuro, no viajeros del tiempo, no nosotros que viajamos en el tiempo como algunos afirman. Bueno, básicamente, viajar por el espacio con un motor warp es viajar en el tiempo. Sí, lo entiendo. Pero quiero decir, ustedes no son la gente de la Tierra que avanzaron varios cientos de años y regresaron, ¿correcto? Correcto, no lo somos. Somos parientes. Ambos de ascendencia liriana, pero somos otra raza, otra gente, otra cultura. Ustedes y los humanos aquí somos descendientes de Lira. Sí, al igual que muchas otras innumerables civilizaciones humanoides, los lirianos son la raza humana más antigua que se conoce.